Queridos teleamigos, bienvenidos a esta segunda parte del especial con el licenciado Alberto Villasana Munge, que nos acompaña en estos días por Bogotá, Colombia. Y lo tenemos aquí en Teleamiga Internacional, resolviendo unas temáticas de las cuales él bien conocedor. De camino a esta entrevista yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de esta labor que estamos realizando? ¿Cuál es el verdadero propósito de entrevistar a un personaje como Alberto Villasana? ¿O cuál es el propósito que tenemos en Teleamiga para hacer las cosas que hacemos en dirección a dar a conocer la realidad del plan de salvación del Señor para la humanidad, a través de todos los signos y señales, a través de todas las denuncias que como laicos estamos obligados a hacer acerca de los errores que vienen cometiéndose en nuestra iglesia por parte de laicos, pero especialmente por parte de jerarcas y especialmente por el más alto de ellos, el obispo Jorge Mario Bergoglio. Y concateno esta pregunta al propósito de esta entrevista. Y me surgió una respuesta: transmitir verdades eternas. Y de alguna manera creo que esto resume lo que en esencia es este programa. La transmisión de verdades eternas que hoy por hoy se vienen cumpliendo y que tienen una trascendencia tal que está en juego la salvación y el destino eterno de la humanidad y cada una de las almas que tengan o no acceso a estas verdades eternas. Tenemos aquí en nuestros estudios a un profesional, a un mexicano, a un creyente, padre de familia, pero una persona escogida como pocas para recibir y transmitir este mensaje trascendental. Una verdad eterna que nos habla de un momento histórico para el cual la humanidad se viene preparando y que llegado el caso en el que ese momento se dé, como ya lo vemos estamos en desarrollo, pues la humanidad tiene que dar una respuesta concreta, específica, porque como le decía, está en juego la realidad de la salvación de nuestra alma. Así que lo que venimos a preguntarle al licenciado Villasana tiene que ver ni más ni menos con la salvación de nuestra alma, con el destino eterno. Rogamos a Dios, confiamos también en que este mensaje no solo lo van a recibir creyentes, católicos, protestantes y evangélicos, sino gente del común, gente que a veces canaleando se queda con una frasecita y este señor dijo algo que me interesa y de pronto se encuentra con una realidad de unas personas que están hablando de unos temas que son de pronto interesantes pero completamente desconocidos. Para ustedes va este mensaje, para ustedes va todo lo que el Señor ha venido propiciando y haciendo con personajes como el que tenemos el día de hoy, que tienen un mensaje trascendental que transmitirlos, sobre todo para los que no creen, porque como él, en su momento, a pesar de que era creyente y practicante, entró a este mundo para demostrar que los mensajes marianos, que los mensajes del cielo eran falsos. Y oh sorpresa, se halló con una realidad maravillosa en la que comprendió que no solo no eran falsos, sino que eran ciertos, y confrontados con lo que dice la palabra, la escritura escrita hace 2000 y más años, pues nos da una noticia extraordinaria. Lo profetizado por el cielo y por muchos hombres y mujeres elegidos se está cumpliendo en este momento. Estamos al final de los últimos tiempos. Yo recuerdo cuando tenía unos 12, 14 años y veía unas fotografías donde aparecía un personaje con un cartelito adelante y atrás y decía: arrepiéntense porque el fin está cerca. Y era objeto de burla. Guardadas las proporciones, ese es el mensaje que hoy se viene a transmitir. Arrepintámonos porque el fin se acerca. Pero es el fin de una etapa dolorosa, tal vez difícil, y se nos acerca el comienzo de una etapa maravillosa. La entrevista, como está planteada con el licenciado
recorre esa etapa. Estamos al final de los últimos tiempos. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué papel, qué rol juega? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas, políticas que harán propicias la aparición de estos personajes? Y finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese es el mensaje fundamental, verdades eternas, que hoy queremos transmitirles desde Teleamiga con la presencia de nuestro invitado especialísimo. Entonces continuemos con el tema propuesto, licenciado. Falso profeta y el anticristo, dice el Apocalipsis 13, 11 a 18. Enseguida debí surgir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. La pregunta general que vamos a intentar responder con esta serie de preguntas puntuales es si estamos o no en este momento anunciado. Don Alberto, ¿el falso profeta es un falso papa? ¿No puede ser un supergurú de la nueva era? ¿En qué sustenta usted su respuesta? Bueno, primero distinguir para quien no tiene conocimiento, cuando se habla del anticristo, en realidad son 2 personas. Uno es el anticristo como tal, que Juan denomina la primera bestia, y el otro es el falso profeta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el anticristo es un civil, es un estadista, es un líder de corbata, digamos, un presidente de la Unión Europea, un príncipe, un secretario general de la ONU, es un civil, es un estadista. Que proviene del mal, dice San Juan. Que proviene del mal, claro, aunque al inicio no se sabe, al inicio se presenta como un buen estadista que soluciona los problemas de la humanidad, es un gran líder. Y el otro personaje, la segunda bestia, es el falso profeta. Este es un líder religioso que interactúan, porque el gobierno mundial del anticristo se sustenta sobre las religiones unificadas, sobre la falsa religión. Entonces, ese es el rol. Ahora, el falso profeta es quien señala al anticristo, quien lo apuntala, diciendo, ese es el Mesías que estábamos esperando. Le cede, digamos, su autoridad, apoya su autoridad. Pero el falso profeta no puede ser un papa. ¿Por qué? Porque precisamente la labor del falso profeta es unificar a todas las religiones. Entonces el falso profeta no puede estar identificado con una, que es la Iglesia Católica. No es definitivamente un papa, aunque habrá un papa, digamos, que acceda a entrar en esa unificación de religiones, en la cual todas las religiones deberán de renunciar a lo propio. En el caso del cristianismo, pues tendremos que renunciar al crucifijo, a la Eucaristía, para poder entrar a esta nueva religiosidad universal. Según esto, perdón, le interrumpo, ¿este personaje puede presentarse como papa? No. ¿Ser un líder importante? No, es el falso profeta es un personaje que es bien aceptado por todas las religiones y que no hace que se excluyan unas a otras. Podemos imaginar al falso profeta, por ejemplo, como un gran gurú, un Maharishi, Osho, Maitreya, que vive hoy día y que para mí es un gran candidato a ser el falso profeta, Maitreya. No el anticristo, no, sí el falso profeta. El falso profeta, es decir, alguien que viene del Oriente, alguien que es un gurú, es un taumaturgo, ¿no? que cura, que hace milagros. Este es el falso profeta y que preside esta unificación de las religiones en una falsa religiosidad universal. New Age, totalmente inmanente, pero que finalmente unifica a todas las religiones y que además, como esto se da después de la guerra en la cual
va a ser una guerra provocada entre el fundamentalismo islámico y el occidente judeocristiano, entonces pues todo el mundo aceptará, si las religiones provocan guerra, suprimamos las religiones tradicionales y así aseguramos la paz. Entonces es una cosa como aprobada, es un tipo de ONU, pero de las religiones, presididas por este falso profeta. Juan Carlos desde México le pregunta, ¿cree usted que parte del tercer secreto de la Virgen de Fátima es sobre la apostasía de la Iglesia en los últimos tiempos, que viene desde el vértice, es decir, de un falso papa? Sí, pero más que tercer secreto, yo le diría es el cuarto secreto, que hoy día no se ha dado aún a conocer. Se ha dado a conocer, es un solo secreto, de hecho, dividido en 4 partes. La primera habla sobre el infierno, los niños, los pastorcitos ven el infierno. La segunda es el aviso de la Segunda Guerra Mundial. La Santísima Virgen les dice, si el hombre no vuelve a Dios, si el Papa no consagra a Rusia al Inmaculado Corazón, vendrá una guerra peor que esta, que es la que ya había en 1917, la primera. Después viene la tercera parte del secreto, que es la que habla de este obispo vestido de blanco que huye en una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes. Esa tercera parte se dio a conocer en el año 2000. Y hay una cuarta parte que es la que absolutamente se quiere ocultar, que es la que habla precisamente de un falso papa, que dice así, esa cuarta parte, vimos entonces a un falso papa que era aclamado por las muchedumbres, pero que llevaba a la iglesia al infierno. Esa es una hojita de 25 líneas que está en los departamentos pontificios. Los papas la han conocido, no todos, pero algunos papas la han conocido, mientras que las 3 partes anteriores estuvieron siempre en los archivos vaticanos y más o menos se conocían. Es esta cuarta parte que habla precisamente de la apostasía que surge del vértice de la Iglesia, es decir, y de un falso papa. Entonces, como esto da a conocer todo el complot para llevar a un papa falso al poder, sabemos que hay una secta dentro del Vaticano que ha infiltrado, la masonería ha infiltrado la Iglesia, sobre todo en la jerarquía. Entonces, obviamente que se dé a conocer esta parte, pues desenmascararía todo este complot para llevar a un papa de esa corriente modernista masónica a la silla de Pedro. No les conviene. Le interrumpo aquí y le hago esta pregunta que tiene mucho que ver con lo que está diciendo. Pregunta Juan Carlos de México. ¿Piensa que el Papa Benedicto XVI es quien tiene que ser martirizado al pie de la cruz, atravesado por disparos y flechas? Y finaliza con esta parte. ¿Es Francisco Jorge Mario Bergoglio el antipapa? Efectivamente, esa tercera parte del secreto que ya se dio a conocer en el año 2000 nos podría revelar la existencia de 2 papas, uno falso y uno verdadero. ¿Por qué? Porque dice Sor Lucía, o escribe el mensaje de lo que ellos vieron, y dice que vimos entonces a un obispo vestido de blanco que teníamos el presentimiento que fuera el Papa, es decir, los niños pues, no sabían nada de una renuncia o de por qué hay este obispo vestido de blanco. Si fuera el Papa, si ellos tuvieran la certeza de que se trataba del Papa verdadero, ellos lo hubieran dicho con claridad. Vimos al Papa huir de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes, etcétera. Ellos no dicen vimos al Papa, dicen vimos a un obispo vestido de blanco. Y posteriormente, cuando ya termina esta visión, y dice, y vimos después al Santo Padre
subir una colina y ser martirizados. O sea, Como si fueran dos como si fueran personajes. dos personajes distintos. ¿Qué tiene que ver que En el nos... segundo tienen la certeza absoluta de que es el Santo Padre. En el primero no, están dudando. ¿Qué puede significar el hecho de que en la conmemoración de los 100 años de las apariciones que usted está haciendo referencia en Fátima, Jorge Mario Bergoglio se haya autoproclamado o llamado el obispo vestido de blanco? Yo creo ¿Qué puede significar eso? Pues yo creo que él, sin saber de qué está hablando, realmente le atinó y creo que él va a ser el obispo vestido de blanco que huye de Roma. Es decir, si en este momento se da esta sublevación marxista islámica en Europa o la invasión de Rusia sobre Europa, como todo esto digamos que va a coincidir, obviamente, si esto se da en este momento, es obvio que los dos van a tener que salir corriendo de Roma, tanto Benedicto XVI como Jorge Mario Bergoglio. Entonces yo creo que por eso esa tercera parte secreto se refiere a los dos bajo diversos aspectos. Hay quien interpreta esa parte del secreto de Fátima y la atribuye a Benedicto XVI, porque no se tiene ante los ojos del mundo la claridad de si es o no el Papa, puesto que es llamado Papa emérito, y de hecho canónicamente lo es, a los ojos de la gente, pero funge como tal, o es un obispo vestido de blanco. Esa realidad no se había dado en muy pocos momentos de la historia del catolicismo, en donde alguien que no es Papa pueda vestir de blanco siendo obispo. Se atribuye ese secreto a él. ¿Qué piensa usted? Pero hay un discurso que da Benedicto XVI antes de retirarse, que poca gente ha analizado, en donde él explica claramente que está haciendo memoria del cónclave de 2005, en donde fue electo vicario de Cristo, y él dice, a esto no se puede renunciar, esto es hasta la muerte, no se puede volver a lo privado. Ese párrafo es clave porque él está diciendo allí que él sigue siendo el vicario de Cristo. O sea, sigue siendo el Papa. Y termina ese párrafo diciendo que renunció a los cargos administrativos del papado. En ese discurso, digamos, lo que hizo Benedicto XVI es crear la figura, por así decir, que existe en Inglaterra y en España, del rey y el primer ministro que lleva el gobierno. Él creó por primera vez en la historia esta doble figura de un vicario de Cristo al cual no se puede renunciar, lo dice él claramente, y pues alguien que lleve los cargos administrativos del papado, que es Jorge Mario Bergoglio. Digamos que esa figura novedosa en la teología y en el derecho canónico, que todavía no se ha profundizado en ella, a mí me parece correcta porque, digamos, él astutamente crea una figura para la situación de emergencia en la que él vive. O sea, la Iglesia vive en una situación, el papado está en una situación de emergencia y creo que sería lícita y sería correcta. Pero aquí viene el otro problema y es que el motivo por el que él renuncia a ese gobierno, a ese cargo administrativo, lo hace un poco coaccionado en su voluntad, porque hay una serie de amenazas, amenaza de vida, le dicen que en no menos de un año lo van a matar, amenaza de cisma, que es lo que a él más le pesó, que él fuera la causa de dividir la iglesia por esta amenaza, entonces él se hace a un lado y desmonta la amenaza de ese cisma, y otra serie de elementos por el cual se ve que él fue obligado, digamos, a renunciar. Pero además hace poco hubo un cardenal que escribió su biografía y en donde en esa biografía él abiertamente dice que se constituyó un grupo de cardenales, 9,
y da los nombres de los otros 8 cardenales que en St. Gallen, Suiza, se reunían para complotar a ver de qué manera obligar a renunciar a Benedicto XVI y llevar a Jorge Mario Bergoglio al papado. Bueno, ese complot ilegítimo y ese cabildeo ilegítimo a favor de Jorge Mario Bergoglio, según la Constitución Universi Dominici Gregis, está penado con la excomunión late sententia. Es decir, ese grupo de cardenales y el mismo Jorge Mario Bergoglio que recibe a su favor ese cabildeo, se excomulgaron de la Iglesia antes del cónclave. Están excomulgados. Están excomulgados desde antes del cónclave. El obispo Jorge Mario Bergoglio, Así según es. estas declaraciones, Así es, por lo está tanto, excomulgado. así es, sí. Y es lo que se llama un antipapa, porque fue llevado no canónicamente al papado, lo cual no quiere decir que necesariamente cuando se escucha la palabra antipapa, muchos hacen referencia al anticristo, lo relacionan, Ya. y creen que en sí mismo esté hablando de un personaje moralmente malo. No necesariamente. En la historia de la Iglesia han habido 38 antipapas, contando a Bergoglio, y muchos de los antipapas han hecho mucho bien por la Iglesia. Incluso hay un antipapa santo del primer siglo de la Iglesia, que es San Hipólito de Roma, curiosamente. Entonces, no habla de la calidad moral, habla simplemente de que fue electo no canónicamente, Ya. y por tanto su papado, su investidura no es válida. Eso es todo. Benedicto XVI es el actual Papa de la Iglesia Católica. Él sigue siendo el vicario de Cristo. No puede haber 2 vicarios de Cristo, no puede haber 2 cabezas de la Iglesia. Él, repito, en ese discurso del 27 de marzo, ¿no? El día en que toma el helicóptero y se va ya a Castel Gandolfo, ese discurso que da la curia es clave para entender lo que está sucediendo. Y como él claramente dice, yo sigo llevando el munus petrinus, está en latín el discurso, yo sigo teniendo la carga, digamos, del vicario de Cristo, y estoy renunciando a los cargos administrativos del papado. Lo dice clarísimamente. Y por tanto, seguiré vistiéndome de blanco, seguiré llamándome papa, seguiré llevando las llaves en el escudo, las llaves de Pedro, sigue teniendo el anillo, mientras que Jorge Mario Bergoglio no lleva el anillo papal, y seguiré con el apelativo su santidad. Eso como consecuencia de la decisión que él toma, no puedo renunciar a ser vicario de Cristo. Eso se lleva hasta la muerte. Pocos han entendido ese discurso que es clave y nos hace luz sobre lo que está pasando en este momento en el papado. Entonces, Benedicto XVI es el actual Papa de la Iglesia Católica. Es el vicario Jorge de Cristo. Mario Los 2 son Bergoglio. papas, pero uno sigue siendo el vicario de Cristo. El otro es, como él mismo dijo, cuando se presentó a mí, llámenme Padre Bergoglio, y él se presenta como el obispo de Roma y sigue llevando los cargos administrativos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que según el derecho canónico, alguien que sale electo de un cónclave no canónicamente no tiene poder alguno, dice la Constitución. Es decir, todo lo que él ha hecho, canonizaciones, etcétera, 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 son inválidas. O sea, el poder lo tiene, eso es indiscutible. Tiene, Que sea claro. ilegal todas sus acciones a la luz del derecho canónico, pues es otra cosa. Es otra cosa. Pero el pueblo, claro. En su mayoría, los millones No, y millones bueno, de toda la católicos, Iglesia Católica, casi el 99.9% considera que él es realmente un papa legítimo. Se está repitiendo lo que sucedió con San Atanasio en el tercer siglo de la Iglesia, porque en aquel entonces el 98% de los obispos habían caído en la herejía. Incluso había caído en la herejía el emperador y el papa. Y solamente San Atanasio y un pequeñito grupo de obispos estaba en la fe católica y fueron perseguidos. Entonces, porque en el tema de la fe no es cuestión de democracias ni de estadísticas. O sea, no importa que la inmensa mayoría considere que él es un papa verdadero y solamente dos o tres locos
canonistas ahí estemos diciendo aquí hay algo de ilegitimidad. No importa el número, importa realmente el o es o no es. Y viene después el siguiente capítulo, todo el tema de las herejías y disparates. Pero antes de que entre usted ahí, con todo respeto se lo digo, usted fue uno de esos primeros locos que nosotros escuchamos hace mucho tiempo afirmar tajantemente lo que hoy está sosteniendo ante las cámaras. Además de los hechos que ha relatado aquí y otros tantos que conocemos y que ustedes, teleamigos, han podido observar a lo largo de nuestros programas de Un Café con Galat, ¿en qué otros hechos se basa usted para hacer una aseveración de este tamaño? Benedicto XVI sigue siendo el vicario de Cristo, Jorge Mario Bergoglio es el antipapa y estamos esperando la aparición de el falso profeta. ¿Hay revelación bíblica y mariana, además de qué otros hechos que sustenten esta afirmación? Bueno, hay profecías privadas. Por ejemplo, está de Santa Ana Catalina Emmerich, donde ella claramente dice: vi a dos papas enfrentados en sí mismo, y esto causando el mayor cisma en la historia de la Iglesia. San Francisco de Asís es el primero en el siglo XIII en decir que vi a un papa electo no canónicamente que causará un gran daño a mi Iglesia, porque es Jesús el que se lo está diciendo a San Francisco. Un papa electo no canónicamente que hace un gran daño a la Iglesia. Y así hay otros 4 o 5 revelaciones privadas. En la revelación pública en la Biblia no existe, a no ser que uno haga una interpretación de lo que es el catejón del cual habla San Pablo, y dice que hay una persona que está retrasando la manifestación pública del anticristo, y dice que en cuanto esa persona, ese obstáculo, catejón en griego, sea retirado, entonces se manifestará el impío. Para mí siempre ese catejón ha sido Benedicto XVI, el cual, aunque no hable, porque no lo dejan hablar, está ahí recluido. Él está gritando. Sin embargo, su presencia su simplemente es clamorosa, ¿no? Indudablemente que es clamorosa esa presencia. Entonces, tienen que matarlo necesariamente para que venga el anticristo y el gobierno mundial. El catejón, así como puede ser una persona, puede ser una institución o la Eucaristía. Hay autores que afirman eso. En mi interpretación es una persona, porque en el párrafo en donde San Pablo está hablando del catejón, primero se refiere al catejón en sentido neutro, es decir, aquello que retrasa la apostasía, y que es precisamente la Eucaristía, la predicación, es la fe. Entonces es catejón en neutro. E inmediatamente 4 versículos abajo habla del catejón en masculino, en el sentido personal. Eso nos dice que el catejón al que se refiere, que tiene que ser retirado, es una persona. ¿Y quién es la persona a la cual se le confió la custodia de los tesoros de la fe? Al Papa. El vicario de Cristo. Tiene que ser un Papa al que se refiere ese catejón de San Pablo. Le pregunto yo, si Jorge Mario Bergoglio es el falso profeta, ¿qué logros aún le faltan conquistar para abrirle paso definitivo al anticristo? Pero conociendo su respuesta anterior le digo, si no lo es, para quien así lo crea, como usted, que cree que él no es el falso profeta, ¿en qué cree usted que Jorge Mario Bergoglio ha contribuido para facilitar la aparición de ese extraordinario líder mundial esperado llamado Anticristo? ¿En qué ha contribuido él? Sí, repito, ya lo habíamos mencionado, Jorge Mario Bergoglio no puede ser el falso profeta, porque el falso profeta es alguien que unifica todas las religiones, no puede identificarse con una religión. Pero no podemos desconocer... Le ha preparado el camino, eso pero sí. no podemos desconocer la grandísima e importantísima labor que viene adelantando el Papa Francisco
en la unificación de las iglesias Claro. en principio cristianas. Exactamente. Recordemos el video del 2016, su primer video. Sí. Un video en donde unifica a los budistas con Sí, los donde judíos. dice todos somos hijos de Dios. Entonces, y él viene proclamándose Claro. y lo viene declarando, es una cosa evidente, como Sí. un líder muy importante a nivel espiritual, Así es. que de alguna manera viene cumpliendo con esa misión, cuál es la de unificar todas las religiones Sí. en torno a una. Exactamente, yo creo que ese es el papel que él está desarrollando, el ser el precursor del falso profeta, le está preparando el terreno. Él ha emprendido esta unificación de las religiones, recientemente ha permitido que se celebren misas comunes entre católicos, luteranos, anglicanos, cosa que es una aberración. Ya lo han dicho afortunadamente varios obispos y cardenales, no es posible la intercomunión, simplemente porque los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Perdóname que la interrumpa, licenciado. Si usted afirma que la condición sine qua non para que el falso profeta lo sea, es que sea un líder mundial que unifique, un líder espiritual que unifica todas las religiones. Y Jorge Mario Bergoglio es justamente lo que viene haciendo. ¿Qué le hace pensar a usted que el falso profeta no es necesariamente Jorge Mario Bergoglio, si viene haciendo justamente eso que es condición para que lo sea? Sí, repito, él ha facilitado esta unificación en este falso diálogo religioso que él lleva a cabo y que también ha dado entrada como si fuera lo mismo el Islam que el judaísmo, que el cristianismo. O sea, él está empujando eso, pero... Le complemento la pregunta y le interrumpo, perdón. ¿Qué le hace pensar que no ha de ser él quien culmine esa labor? Porque todavía ciertas religiones, incluso ritos católicos, no lo van a reconocer a él como un líder de su propia religión, mientras que el falso profeta, un gurú venido del Tíbet, del Oriente, un tipo que realiza milagros, pero que no viene de ninguna religión tradicional y de ninguna religión establecida, este líder fascinante, ese sí podrá hacer que todos confluyan en una sola. La masonería y uno de sus, evidentemente, representantes, David Rockefeller, se le atribuye una frase como esta: solo hace falta que se reúnan unas condiciones específicas de una guerra mundial para que nuestros planes Claro. a mediano o a largo plazo se concreticen de una manera específica. ¿Qué quiere decir esto? Tal y como están planteadas las cosas, y es lo que hablábamos al comienzo de este especial, muchas de estas realidades que conocemos profetizadas son utopías, pero solo cuando se den determinadas condiciones como la Tercera Guerra Mundial o las guerras previas que van a acontecer, la caída de la economía, y cuando el mundo en la práctica esté arrodillado por hambre, por miedo, por guerras, ese tipo de cosas que son hoy aparentemente imposibles, pues fácilmente se pueden dar. Entonces, insisto en la pregunta, Sí. ¿por qué cree que Francisco no puede ser este personaje que concrete? Sí, llega a haber un momento en que la humanidad esté arrodillada de tal forma en que esas condiciones para que unos pasos tan grandes y gigantescos como estos que usted dice efectivamente no se han dado, se puedan dar. Esa es una de la respuesta. Precisamente esa condición no está dada. Pero se va a dar porque está anunciada, sí, licenciado. sí, a lo que voy es, el anticristo y el falso profeta aparecen en el escenario mundial hasta después de la guerra. En este momento no hay ninguna justificación para que un personaje de este tipo tome las riendas de las religiones o la soberanía de los estados en este momento. Tiene que venir un caos, un colapso de la civilización como tal, y entonces estos dos líderes van a surgir en ese momento. Y
Esa es una razón. En este momento no está la condición que narra el Apocalipsis de San Juan para que se dé. Pero, repito, lo que sí es que Jorge Mario Bergoglio va preparándole el terreno con este falso diálogo religioso que está llevando a cabo. Eso sí. Claro, eso es evidente. Pero pero él no va a constituirse como un jefe de todas las religiones unificadas. ¿En qué se sustenta usted para decir que estos dos personajes han de aparecer después de la Tercera Guerra Mundial? Ahorita no, un líder mundial único, un gobernador de todo el mundo, no tiene sentido. No tiene sentido. Primero tiene que venir el colapso, la guerra, y entonces sí un acuerdo de paz en que ciertas naciones, sobre todo 10 naciones, nos dice San Juan en el Apocalipsis, 10 naciones entrarán a ese pacto y le cederán su poder. 10 naciones que son sobre todo en Europa. Pero recordemos, licenciado, que el falso profeta anunciado por San Juan le prepara el terreno al anticristo. Luego entonces se manifiesta con anterioridad, como en su momento lo hizo San Juan el Bautista para anunciar la venida del Señor. Entonces, si este personaje tiene la misión de prepararle el terreno a la aparición del anticristo, no pueden aparecer históricamente en el mismo momento. El falso profeta no le prepara el terreno al anticristo, sino que surgen cada uno en su ámbito. El anticristo en el ámbito civil, en el ámbito de la posguerra, y en ese momento también este falso profeta, este líder que unifica las religiones y que valida al anticristo diciendo, este es el Mesías que estamos esperando. Eso sí, pero ahorita no tiene tampoco sentido porque ¿para qué va a haber un falso profeta si no hay un anticristo que validar? Por eso es que los dos aparecen en el escenario cuando se inicia la gran tribulación. Retomemos Apocalipsis 13:14. Y los prodigios que realizaba el servicio de la primera bestia, refiriéndose al falso profeta, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella, que fue herida por la espada y sobrevivió. O sea que tienen la misión de llevar a la humanidad y apuntalarlo, como usted lo decía. Pero esa misma es otra, no lo había pensado, esa es otra razón para decir que un papa no puede ser, porque el falso profeta realiza prodigios, embauca con milagros, o sea, hace bajar fuego del cielo, cura enfermos, resucita muertos. Eso lo hará el falso profeta, cosa que Bergoglio no está haciendo. O sea, aún, bueno. Y digo aún porque si él empieza a hacer ese tipo de cosas, bueno, podría haber una posibilidad, pero repito, no lo veo a él. Veo a Maitreya, por ejemplo, como falso profeta. Alguien de ese tipo, un gurú orientalista que aparece venido del Tíbet, que no era conocido y que empieza a realizar prodigios, a hablar de la paz mucho, ¿no? En el momento en que está la guerra más álgida. ¿Algo más que decir acerca del tema del falso profeta, para redondear el tema? Pues no, simplemente ver cómo lo que estamos viviendo actualmente ya es en sí mismo un engaño. O sea, no puede decirse que, como dice Jorge Mario Bergoglio, todas las religiones son iguales, todos somos hijos de Dios. Pues no, o sea, todos somos criaturas de Dios, sí, pero hijos de Dios te hace el bautismo. El bautismo te borra el pecado y ya te convierte en hijo de Dios. Pero las demás religiones no son hijos de Dios, con todo respeto, son criaturas de Dios, pero no han recibido el bautismo. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, ahí viene nuevamente una más, digamos, de las herejías que él va profiriendo, para quedar bien con todas las religiones y para llevarnos a esa unificación. Pero es una herejía del tamaño de una catedral. No todas las religiones son iguales, no todos somos hijos de Dios. Continuemos con el tema propuesto. En Apocalipsis 13, versículos 14 a 18 se dice, lo acabo de leer, y por los prodigios que realizaba el servicio de la primera bestia,
Sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que le fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoraban su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente. De manera que nadie podía comprar ni vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana 666. Israel Crisanto Mendoza le pregunta, ¿cuál es el tiempo aproximado de la aparición del anticristo? Es la pregunta más Del difícil millón. y que no tiene, sí, no tiene respuesta porque pues no tenemos una bola de cristal. Sí podemos decir que se acerca cada vez más la guerra de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, la tercera guerra mundial, porque hemos visto, digamos, cómo el rompecabezas se ha ido armando y en este momento, digamos, yo veo que está ya el tablero listo para que la guerra comience, pero ¿qué día va a comenzar? No lo sabemos. ¿Qué día va a terminar con el acuerdo de paz? No lo sabemos. Ahora, lo que sí es maravilloso es que el día que se firme el acuerdo de paz que pone fin a la guerra, ese día sí podremos decir exactamente qué día será la parusía, el retorno de Cristo, porque son 7 años exactos, al punto que San Juan, cuando habla de las dos partes de la gran tribulación, habla de 1265 días y 1265 días. Pero parece ser obvio que ese pacto es secreto. No, va a no, ser no, ese pacto es público. Ese pacto el que del pone fin rompimiento. a la guerra, Ah, ok, no es ese público, sí, pacto es tiene público, razón. ahí ya podremos saber cuándo es el retorno glorioso de Cristo. Pero ahorita no sabemos cuándo empieza la guerra y cuándo va a terminar. O sea que el cese de la guerra determina el comienzo Del comienzo de de la la gran tribulación tribulación. y la gran tribulación. Exactamente. Lo Por anterior que eso viene siendo entonces, es si ya hay la, guerra. es la pretribulación que Ajá. constituye sobre todo la guerra y el consecuente colapso económico. El día que Rusia dispare el primer misil, pues ese día entra el pánico mundial y se derriban todos los mercados, se derriba el sistema bancario, que no es nada más que confianzas. El sistema bancario se basa en la suposición de que nunca la gente va a querer retirar su dinero al mismo tiempo, pero esa es una simple suposición. El día que venga un pánico ocasionado, por ejemplo, por la guerra, en ese momento se derriba completamente el sistema bancario y financiero. De Bolivia le hacen esta pregunta. Kyrie Lisu eleison. ¿El anticristo ya está entre nosotros? Bueno, le acaba de responder. ¿Qué edad tiene? ¿Qué nacionalidad puede tener? ¿Y tiene que ser judío? ¿Es homosexual? Buenas preguntas. Si estamos diciendo que la guerra parece ser inminente ya, pues sí es de suponer que el anticristo ya está, o sea, es algún personaje que vive, pero el cual todavía no asume ese papel, ¿no? Sí es, nos dice San Juan, que va a ser, lo dicen más bien la tradición, que va a ser un judío de la tribu de Dan. La tribu de Dan se caracterizó desde el Antiguo Testamento porque fue una tribu judía que rechazaba la alianza, rompía el pacto con Dios y hacía adoración a los demonios, incluso hacía sacrificios de niños a los demonios. Esta tribu de Dan, por eso San Juan no la menciona en las tribus que entran al reino, sino que fue una tribu apóstata, una tribu que rechazaba a Dios. Y por eso mismo la tradición siempre ha sostenido que de la tribu de Dan surgirá el anticristo, el falso Mesías. Eso nos da ya un pie para más o menos decir de qué zona geográfica proviene, porque basta ver el recorrido de cuando fue la diáspora, en donde se estableció la tribu de Dan, que
cruzaron por el Danubio, el nombre del río viene de ellos, Danubio, el Danzig en el norte de Europa, en fin, podría el anticristo venir de alguna de esas familias reales que están asentadas allí. Entonces no viene de Oriente, viene de Occidente. Según esa... viene de Occidente, sí, Ajá. viene de Occidente. Y también podemos decir, la pregunta si es homosexual, se ha presupuesto, porque dice San Juan que tendrá odio de las mujeres. ¿Qué significa eso? Pues no sabemos, esa es una probable interpretación. ¿Y qué otras características? Bueno, nos dice San Juan que el número de su nombre es 666. En mi entender, esa es una gematría. La gematría es que los hebreos, al igual que los griegos, pero sobre todo los hebreos lo usan mucho, es que al nombre de la persona le dan un equivalente numérico, ¿no? Por ejemplo, Alejandro es 471, Alberto es 263. Entonces, lo que hace San Juan al decir que es el número de su nombre es decirnos, a ver, si todas las características que ya te mencioné que este individuo va a realizar y cómo se comportará, si todavía tienes duda, calcula el número de su nombre. Y te va a dar 666. Entonces, cuando aparezca este personaje, pues hay que correr al internet y entrar a un sitio gratuito que se llama gematria.com, si no me equivoco, y entonces ahí pondremos el nombre de esta persona y nos va a dar seguramente 666. Ese estudio sobre el nombre de Bergoglio da exactamente 666, según los valores que se le atribuyen a cada una de las letras. De las letras. Sí, y hay otros más, es decir, no es exclusivo de ese nombre. Indudablemente que no lo es. Le pregunta Claudia Castro, con todos los cambios tan acelerados que estamos viendo en los temas de doctrina, moral, liturgia, dogmas, Santa Misa, Eucaristía, por parte de Bergoglio y los obispos, cardenales y sacerdotes, y todos los modernistas que lo obedecen, parece que el cambio de la fórmula consagratoria y la consecuente supresión del sacrificio perpetuo se dará muy pronto. Suponiendo que suceda, es una larga la pregunta, que por ejemplo suceda este cambio en octubre del 18 o antes, estaríamos hablando de que estos momentos nos encontraríamos a la mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, a la mitad de los primeros 3.5 años, y faltarían solo 3.5 para el regreso de nuestro Señor, como menciona la Biblia, aunque ya ilustró algo antes sobre esto. ¿Qué nos puede decir? Sí, no, definitivamente no, porque, como decía yo, la gran tribulación no ha empezado aún. Esto empieza hasta después de la guerra. Entonces, ahí hay que contar 3 años y medio para la abominación desoladora. La supresión de la Eucaristía se va dando durante todo este tiempo. De hecho, ya empezó con, por ejemplo, el documento preparatorio al 5º centenario de Lutero. Ahí claramente se rechaza la palabra transubstanciación. Estamos ya en ese proceso, en el cual cada vez más se va a ir suprimiendo la Eucaristía, y la Eucaristía pues va a quedar en esta pequeña iglesia remanente. Pero la gran desolación es cuando, una vez ya totalmente suprimida, el anticristo se hace adorar como Dios, lo dice San Juan. En ese momento se da la abominación desoladora, cuando él reclama el haber solucionado todos los problemas de la humanidad, y entonces reclama para sí la adoración que le compete a Dios. Por eso dice que se sentará en el lugar donde no debe, en el templo, porque es el templo, digamos, de toda la religión nueva mundial. Debemos acelerar un poco por cuestiones de tiempo, porque es un tema pues bastante denso y extenso. Es amplio, sí. Bastante, sí. cómo no. ¿Es el microchip la marca física del anticristo anunciada en Apocalipsis 13, 16, 17? Si no lo es, ¿existen otros sistemas que puedan reemplazar a este medio de marcaje mundial? Probablemente, lo más probable es que sea el microchip, porque
El microchip, el que existe ya actualmente, que es construido por Verizon y que además a mí me consta que llevan ya fabricados cientos de millones de microchips y que no están dándole un uso. O sea, ¿cómo es posible que una empresa fabrique algo que no se está vendiendo ni usando? A menos que ya esté vendido. Entonces, Y ya. exactamente, o sea, se ve que ya tiene un destino. Este microchip lo inyectan debajo de la piel y tiene 3 funciones: la geolocalización, la identificación de la persona, o sea, tienen totalmente tu currículum, tu ADN, tu cuenta bancaria, toda la información está concentrada allí en un gran servidor. Ya existen 2 de estos magnos servidores, uno en Estados Unidos, otro en Europa, y la tercera función es escanear y hacer el cargo a tu cuenta bancaria. Eso ya se está usando. Hoy en día en Barcelona, en Londres, llegas tú a varias discotecas, restaurantes, te escanean. Empresas en Suiza. Pásele, señor Alejandro, aquí está su whisky preferido, ¿no? Ya, sí, todo, y al salir te vuelven a escanear y va el cargo a tu cuenta bancaria. O sea, ya se está usando. Entonces, el hecho de que San Juan diga que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esta marca, pues nos hace pensar en este nuevo sistema de trueque biotecnológico. Aunque también creo que pudieran algunos gobiernos en donde no se alcanzó a implementar, que eso sea sustituido también por algún tipo de tatuaje que equivalga a eso y que en un sistema marxista pueda hacer las veces de microchip. Se podrían darse las 2 situaciones, pero finalmente es eso, es un nuevo sistema marxista tecnificado, mundial, centralizado y obviamente ateo. Como dice un teleamigo, es blanco, tiene plumas y hace cuac. Luego entonces es un pato. Lo más parecido a un pato. Pues es lo lógico. Claro. A nuestro modo de ver y entender la realidad, el falso profeta o alguien que hace las veces de él ya se ha manifestado, es inminente o muy cercana a la posibilidad de una guerra mundial. Ya hay millones de microchips preparados, ya hay toda una serie de condiciones dadas para que la aparición del falso profeta, según su percepción, y la aparición del anticristo se dé. Estamos ya a 5 minutos para las 12. De que eso en respuesta. Suceda, claro, sin duda. Estamos a 5 minutos. Más no aún, falta hora y media, sí. no falta una hora. No faltan 20 minutos. Faltan ya 5 o 1 minuto. Tal vez, o incluso segundos, dirán algunos. Las condiciones dadas y la necesidad, primero por los intereses geopolíticos, por ejemplo en Oriente, sobre el gas, el petróleo, la debilidad extrema del dólar. O sea, en cualquier momento ya el dólar está para colapsarse. Entonces, se requerirá ya algún evento de falsa bandera, como fue, por ejemplo, el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, que fue un ataque auspiciado por el mismo gobierno, por estas personas que persiguen el gobierno mundial, claro, para echarle la culpa al fundamentalismo, a Hussein y poder implantar en el mundo todas las medidas antiterroristas, cuando en realidad los terroristas son ellos los que han provocado todo esto. Casi todos los ataques terroristas que han habido en el mundo han sido de bandera falsa, hechos por la CIA, el Mossad israelí, el ISI pakistaní, los servicios secretos que están al servicio del nuevo orden mundial, echándole la culpa a los musulmanes, a los fundamentalistas árabes. Eso es lo que ha estado pasando. El terrorismo genuino existe, pero es poco. Más bien el terrorismo de bandera falsa, eso es lo que está. Entonces, es de imaginar que muy probablemente en Estados Unidos suelten alguna bomba de EMP que disrumpe toda la comunicación, la electricidad o algo sobre Nueva York más fuerte que el 11 de septiembre, le echan la culpa a Siria o a Rusia y entonces en ese momento es cuando empieza todo
el colapso económico y la guerra. Con las últimas respuestas que nos ha dado, se nos ha anticipado un poco al tema que sigue, y es el tercer tema propuesto, de las condiciones sociopolíticas y económicas que pueden hacer posible la aparición de el falso profeta y el anticristo. Esto lo veremos en la tercera parte de este especial de Telemiga con el licenciado Alberto Villasana Mungia, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Ya volveremos entonces. Gracias.